diputados, al compañero Lucio Chavira Espinosa, coordinador estatal de jubilados y adultos mayores en Baja California Sur. Hablar de una pensión es pensar en trabajadores que cotizaron para el Instituto Mexicano del Seguro Social o del Instituto de Servicios Sociales de los Trabajadores al servicio del Estado. Entonces, dejamos fuera a muchos jubilados que no tuvieron acceso ni pagaron cuotas para tener una pensión digna. Y vemos con mucha tristeza personas adultas mayores que teniendo recursos, teniendo bienes muebles o inmuebles, mueren en la pobreza, abandonados en muchos de los casos por sus familiares y tal vez metidos en un asilo. Por esa razón, los diputados, su servidor Rigoberto Murillo Aguilar, Perla Guadalupe Flores Leiva y Lorena Linet Montaño Ruiz, en nuestro carácter de diputados de la 15ª legislatura al Congreso del Estado de Baja California Sur, en uso de las facultades que nos otorgan los artículos 57, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, y 101, fracción segunda y demás relativos y aplicables de la ley reglamentaria de este Poder Legislativo, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se adiciona un capítulo quinto al título 16 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, que pasará a ser el capítulo quinto de la extinción de las hipotecas, mientras que el capítulo cuarto, actual se denominará de la hipoteca inversa o pensionaria, con los artículos 2849 bis, 2849 ter, 2849 quater, 2849 quiquis, 2849 sixis, 2849 septis, 2849 octis, 2849 nonis y 2849 diesis, mediante la siguiente exposición de motivos. Reconocer que las personas de la tercera edad tienen derecho a una vida digna y sin angustias económicas es una responsabilidad de todas las autoridades del Estado, no solo de la salud pública. Consecuentemente es una responsabilidad también nuestra del Congreso del Estado. Este reconocimiento nos obliga a trabajar en su beneficio a efecto de hacer efectivo sus derechos, que son reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo primero establece que todos los seres humanos nacemos libres e igualdad en dignidad y derechos dictados como esta razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Por su parte, la Constitución General de la República establece en sus 3 primeros párrafos lo siguiente. Artículo primero: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia tendrán la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establece la ley. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o racional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las condiciones de las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Por otra parte, es importante citar que la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado de Baja California Sur establece en su artículo 1 y 4 lo siguiente. Artículo 1. Esta ley es de origen público, de interés social y de observancia general en el Estado de Baja California Sur. Tiene por objeto reconocer, garantizar y proteger el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores con perspectiva de género, a efecto de elevar su calidad de vida y promover su plena integración al desarrollo social, económico, político y cultural de la entidad, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento. Artículo 4. Son principios en la observancia y aplicación de esta ley: primero, autonomía y autorregulación, autorrealización. Todas las acciones que se realicen en beneficio de las personas adultas mayores de 60 años tendientes a fortalecer su independencia personal, su productividad, su autoestima, su capacidad de decisión y su desarrollo personal, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales antes transcritas. Debemos reconocer que son muchos los adultos mayores que pasan por situaciones económicas muy difíciles, que no reciben pensión alguna, o bien si la reciben, esta no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas, y que por alguna razón no tienen más familia o bien han sido abandonadas por sus hijos, quienes no les otorgan pensión alguna, lo que hace que su calidad de vida no sea buena, pues no cuentan con los recursos económicos para atender sus necesidades básicas de alimentación, vestido, asistencia médica y recreación. En este contexto, se inserta esta iniciativa, cuyo propósito fundamental es el de crear en nuestra entidad federativa los medios o instrumentos jurídicos que permitan a las personas mayores estos beneficios y con ello lograr que tengan una vida digna y decorosa. Los beneficios de esta propuesta se traducen en la posibilidad de que las personas mayores de 60 años, de manera voluntaria, puedan constituir sobre un inmueble de su propiedad una hipoteca que garantice recibir una pensión vitalicia mensual que les permita cubrir sus necesidades económicas y que alcanzará al pensionista su cónyuge o concubina o concubinario, la cual podrá inclusive constituirse por el tutor del adulto mayor cuando éste sea incapaz de hacerlo, para lo cual se requerirá desde luego la autorización judicial correspondiente. Cabe citar que dentro de los beneficios de esta figura jurídica podemos establecer que además de garantizarse una vida digna a los adultos mayores, que el valor del inmueble sujeto a hipoteca deberá evaluarse cada 2 años para mantener la autorización de la plusvalía, la actualización de la plusvalía del bien e informar sobre el monto del incremento anual que tendrá la pensión, solo si el pensionario acepta tal incremento en la pensión y que el costo de dicho avalúo será cubierto por el pensionario, es decir, de la institución en la que se constituya la hipoteca. Asimismo, que cuando se acredite una enfermedad grave o
accidente que ponga en riesgo la vida del pensionista o su beneficiario, el pensionario garantizará un adelanto al pensionista o a su beneficiario de al menos el equivalente a 6 tantos de las aportaciones preferentemente mensuales convenidas para efecto de contribuir a satisfacer las necesidades y gastos extraordinarios que esto le origine al pensionista. Por otra parte, se prevé que en caso de que con el transcurso del tiempo se cubra por el pensionario el monto total del valor del inmueble sujeto a la hipoteca, el pensionista continuará recibiendo la amortización periódica pactada hasta su fallecimiento y el de su beneficiario, y podrá en su caso continuar habitando el inmueble sujeto a hipoteca. De la misma forma, se prevé que el pensionista preferentemente habitará de forma vitalicia el inmueble hipotecado e incluso podrá darlo en arrendamiento. Desde luego, para ello requerirá de la autorización expresa por parte del pensionario. El pensionista o sus beneficiarios recibirán los pagos en forma mensual y que la deuda solo será exigible por el pensionario y la garantía ejecutable cuando fallezca el pensionista y el beneficiario si lo hubiere. Finalmente, debemos establecer que la propuesta que ahora hacemos ya se encuentra vigente en otros estados miembros del Pacto Federal, como es el estado de Guanajuato, por lo que solicitamos atentamente al presidente de la mesa directiva de esta honorable asamblea turne a la comisión o comisiones que, de acuerdo a la ley reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, tengan competencia para conocer y dictaminar sobre este asunto, y en su oportunidad a la honorable asamblea su voto aprobatorio para el siguiente proyecto de decreto. El honorable Congreso del Estado de Baja California Sur decreta: se adiciona un capítulo al título 16 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, que pasará a ser el capítulo 5 de la extinción de las hipotecas, mientras que el capítulo 4 actual se denominará de la hipoteca inversa o pensionaria, con los artículos 2849 bis, 2849 ter, 2849 cuarter, 2849 quiquies, 2849 sixies, 2849 septies, 2849 octies, 2849 nonies y 2849 diecies. Artículo único. Se adiciona un capítulo quinto al título 16 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, que pasará a ser el capítulo quinto de la extinción de la hipoteca, mientras que el capítulo cuarto actual se denominará de la hipoteca inversa. Capítulo cuarto de la hipoteca inversa o pensionaria, artículo 2849 bis. Se denomina hipoteca inversa o pensionaria aquella que de naturaleza voluntaria que se constituye sobre un inmueble propiedad del pensionista para garantizar el capital que se le concede por el pensionario para cubrir necesidades económicas de vida en los términos de este capítulo. Artículo 10. La hipoteca inversa o pensionaria se instituirá mediante contrato en el cual el pensionario se obliga a pagar en forma vitalicia predeterminada cantidad de dinero, preferentemente en forma mensual, al pensionista o su beneficiario, que deberá ser cónyuge, concubina o concubinario en base al valor del inmueble que se otorgará como garantía a través de la hipoteca pensionaria, conforme a lo siguiente. 1. El pensionista deberá ser persona física y tener él o los beneficiarios que designe al menos 60 años de edad a la fecha de la celebración del contrato de hipoteca pensionaria. 2. Están autorizadas para otorgar la hipoteca inversa o pensionaria las personas físicas y jurídicas, además de las instituciones tanto públicas como privadas,
siempre que cuenten con facultades para ello. Tercero, la formalización de la hipoteca inversa o pensionaria se realizará previo avalúo de perito autorizado para tal fin e institución debidamente facultada que considere el valor comercial de mercado del inmueble. En ningún caso el avalúo podrá realizarse por la misma institución que otorgue la hipoteca. El costo de dicho avalúo será cubierto por el pensionario. Cuarto, el tutor podrá constituir hipoteca inversa o pensionaria para garantizar las necesidades económicas a favor de un adulto mayor incapaz, con la debida autorización judicial y en los términos del presente capítulo. Quinto, el valor del inmueble sujeto a hipoteca inversa o pensionaria deberá evaluarse cada 2 años para mantener la actualización de la plusvalía del bien e informar sobre el monto del incremento anual que tendrá la pensión. El costo de dicho avalúo será cubierto por el pensionario. El monto de la pensión solo podrá incrementarse con el consentimiento del pensionario. Sexta, cuando se acredite una enfermedad grave o accidente que ponga en riesgo la vida del pensionista o su beneficiario, el pensionario garantizará un adelanto al pensionista o a su beneficiario de al menos el equivalente a 6 tantos de las aportaciones preferentemente mensuales convenidas para efecto de contribuir a satisfacer las necesidades y gastos extraordinarios que esto le origine al pensionista, sin que dicho adelanto pueda exceder de una vez cada 2 años. Artículo 2849 cuater. Para la constitución de la hipoteca inversa o pensionaria deberá, además de lo pactado, satisfacerse los siguientes requisitos. 1. Establecer los nombres y generales de las personas que intervengan, los lineamientos de las amortizaciones, las condiciones de pago total y la terminación anticipada sin penalización alguna. 2. Se deberá prever que en caso de que con el transcurso del tiempo se cubra por el pensionario el monto total del valor del inmueble sujeto a hipoteca, el pensionista continuará recibiendo la amortización periódica pactada hasta su fallecimiento y el de su beneficiario y podrá